Vamos a estar leyendo un texto en esta mañana que está en Hebreos capítulo 7, domingo de primicias. Hebreos capítulo 7, versos del 6 al 7. Si me ayudan con la proyección, y vamos a estarlo leyendo. Ya ahí lo tenemos. Dice: en cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, que recibía diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estamos, amados hermanos, en tiempos importantes, en tiempos proféticos. Cuando usted mira todas las noticias y los acontecimientos que están pasando en el mundo internacional, nos estamos dando cuenta de que Cristo está más cerca que nunca. Yo les estuve subiendo un estudio al grupo de WhatsApp. Los que tuvieron tiempo lo revisaron un poquito, hablaba un poco de fechas, hablaba un poco de números, y estamos entendiendo y comprendiendo de que hay una aceleración de los tiempos proféticos y de los tiempos finales. Y es importante que la iglesia esté apercibida, porque a veces estamos tan sumergidos dentro de la agenda personal y los conflictos personales que no nos damos cuenta de los acontecimientos globales y lo que tiene que hacer la iglesia al respecto. Cuando usted viene a ver o entender, estamos viviendo un mundo donde hay más globalización, donde hay más globalismo, donde ya nada está parte de nada, donde todo está más unido. No sé si algunos de ustedes han oído al conferencista Agustín Laje, y si no lo han escuchado se lo recomiendo. Él estudió filosofía y también ciencias políticas, y habla muchas cosas claras de lo que está pasando en tiempos finales. Tiene un libro que se llama Globalismo, que explica mejor todo este tema y les va a ayudar mucho a entender también cómo la Biblia habla precisamente de todo este tiempo, cómo en los últimos tiempos habría más globalismo, cómo en los últimos tiempos habría un gobierno mundial, una unificación de todas las cosas, y todo esto es una antesala de la manifestación también del anticristo. ¿Usted está entendiendo esto? Porque el anticristo no es un ser del inframundo con colita, rojo y dos tarritos. Eso no es el anticristo. El anticristo va a ser una persona con gobernanza, con buena apariencia, con inteligencia, con influencia, para que se cree esa estructura de gobernanza mundial. ¿Qué significa eso? Que en los postreros tiempos las naciones tendrán menos autonomía. En los postreros tiempos va a haber pérdidas de la libertad y de la independencia en las naciones. No va a ser solamente en Cuba o en Rusia o en Irán o en China, que hay sistemas totalitarios. No. La pérdida de la libertad va a venir en todas las naciones de la tierra. Porque se van a crear por medio de agendas globalistas estructuras de gobierno que van a gobernar sobre las naciones, de manera tal de que los presidentes no van a tener tanta autonomía. Y como yo les comentaba, la pandemia lo demostró. Porque se establecieron gobiernos, estructuras de salud mundial que dieron estructura a las naciones. Y las naciones tuvieron una gobernanza mundial con aparente soberanía. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? O sea, todo esto es aceleración y manifestación de tiempos mundiales. La gente
no entendía muchas veces por qué la ideología de género se volvió una agenda de todos los países. Y todas las naciones estaban entrando en la ideología de género. ¿Y por qué en todas las escuelas se estaban enseñando ideologías de género y tipos de familia? Y la gente ni siquiera entiende por qué está pensando eso. A lo mejor ahora la sexualidad cambió, hay más libertad sexual. No, son agendas. Son agendas internacionales para tomar el control de las naciones, para decidir quién nace y quién muere, para decidir cómo se reparten la riqueza, para decidir dónde hay guerra y dónde no hay guerra. Y eso habla de globalismo, y eso habla de manifestación de los últimos tiempos y del anticristo. Y los últimos tiempos habrá más guerra. Los tiempos de paz, los tiempos de supuesta paz y tranquilidad se acabaron. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Se acabaron. Y ahora son tiempos donde vamos a entrar en un mundo más guerrerista, donde el balance de la paz se va a empezar a romper y va a venir una atmósfera de guerra en las naciones. La guerra de Israel como reloj profético y el detonante en la franja de Gaza solamente es una chispita. La guerra en Ucrania y el conflicto con la OTAN y los Estados Unidos solamente es parte del proceso. Había un país, bueno, mi amigo lo conoce, mi amigo Miguel lo conoce, Japón. Japón, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, decidió renunciar a la guerra. Ni policía, ni ejército. Le provocó tanto dolor la guerra que ellos decidieron renunciar a la guerra y se volvieron uno de los países más pacíficos de la tierra. Pero si usted está estudiando y está leyendo la noticia, el propio Japón, que decidió renunciar a la guerra después de la muerte que provocaron estas bombas atómicas que Estados Unidos lanzó en Hiroshima y en Nagasaki, ahora Japón se está reorganizando mentalmente, constitucionalmente, de que ya no pueden seguir siendo un país pacífico. Y están empezando a pensar que tienen que tener un ejército y que tienen que tener un sistema de defensa, porque China es una amenaza para Japón. Y Japón está pensando, bueno, y si Estados Unidos en un momento determinado no nos puede defender, ¿quién nos va a defender de un ataque de China? Y se están empezando a armar. Entonces, esa paz ahí en esa zona asiática se está empezando a terminar. Y Japón, que era una nación pacífica, se está empezando a armar hasta los dientes. Y los japoneses, cuando deciden pelear, son duros. Pero esto, ¿de qué nos habla a nosotros? De guerras. No, pastor, usted vino a asustarme este domingo. No, yo vine a abrirte los ojos. Porque todos estos acontecimientos están pasando y nosotros nada más estamos pensando que si los tacos, que si las quesadillas, que si la ayudita de bienestar nos va a llegar o no nos va a llegar. Te voy a decir, esa ayudita te va a provocar un bienestar temporario, pero no te va a alcanzar. Porque los gobiernos engañan y manipulan, y nosotros tenemos que ser la generación del reino. Nosotros tenemos que ganar la batalla cultural, porque la peor guerra que se está librando en las naciones es cultural. La batalla es cultural, la batalla es ideológica, la batalla es del pensamiento. Alguien nos está enseñando cómo pensar, alguien nos está enseñando cómo decidir. Nos están manipulando por los noticieros, nos están manipulando en las escuelas de gobierno, nos están manipulando con ideología y nosotros no nos damos cuenta que la batalla es cultural. Por eso es que el reino es una contracultura. Usted viene a la iglesia para aprender a pensar. Usted viene a la iglesia para tener la mente de Dios.
Usted tiene que ir a la iglesia para tener una ideología de reino, para que cuando Satanás y el anticristo vengan con sus agendas promoviendo paz y seguridad mundial, usted entienda la cultura que representa, pueda ser el último baluarte de la resistencia y podamos nosotros ganar la batalla cultural. Porque nosotros somos la cultura del reino. Y cuando un país aprueba una constitución, pero esa ley y esa constitución va en contra de la ley de Dios, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Ahí es donde hay que tener pantaloncitos puestos y la faldita bien amarrada. Para cuando tengamos que decidir si obedecer a Dios o a los hombres, aun cuando eso tenga un precio, nuestra propia vida. Porque el evangelio facilista se va a acabar. En los últimos tiempos el evangelio light se va a terminar. Y solamente los que hemos entendido el reino vamos a poder pelear la batalla cultural. Y usted me dirá, bueno, ¿y usted qué sabe? Si usted es cubano, usted lleva 3 años viviendo en México, ¿qué puede saber usted de esto? Bueno, yo le puedo decir una cosa. Yo sí nací en Cuba en el 1984. Y yo entiendo que la batalla en mi país es cultural. La batalla es ideológica. Lo que hizo pobre a mi nación fue una ideología, un sistema de pensamiento y una cultura. Eso hizo pobre a mi país. Entonces yo entiendo que la religión no comprende que la batalla es cultural. Porque la religión dice, no hable de política, que la política es mala. La religión te dice, no hable de dinero, que el dinero es malo. La religión te dice, no hable de sistema de salud, que eso es de los hombres. Vamos a hablar de religión. Esa es la cultura de la religión. Pero Jesús no vino a traer una religión, Jesús vino a traer el reino. Por eso Jesús trastornó el sistema político, trastornó el sistema religioso, trastornó el sistema económico, lo trastornó todo, porque Él quería traerle al hombre al diseño original, y eso no le gusta al diablo. Por eso es que si en Cuba o en México va a haber una iglesia de reino, tiene que trastornarlo todo. Eso no le va a gustar a los políticos. Eso no le va a gustar a los religiosos. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Que era un alborotador, que era un generador de un movimiento incómodo. Pero Jesús lo único que estaba era predicando la verdad. A los religiosos les dijo hipócritas y a los políticos les dijo corruptos. Y eso caía mal. Pero Él estaba enseñando la verdad, porque solamente la verdad nos hará libres. Si la iglesia va a tener un mensaje que se acomode al mundo, pues entonces va a dejar de ser la iglesia. La iglesia tiene que tener un mensaje que confronta al mundo para establecer el reino. Y a su nombre. Entonces yo entiendo que lo que más le preocupa al diablo en Cuba no es que se hable de religión, sino que se predique el reino, que es una batalla cultural y que es una confrontación con el pensamiento del hombre y que nos enseña a vivir en libertad, porque en los postreros tiempos habrá pérdida de libertad en las naciones, pero la iglesia tiene que ser una embajada de, dígale que está a su lado, liberación, de libertad. Y es muy fácil encerrar a un animalito con hambre en una jaula. ¿Usted lo sabía? Un animalito con hambre, que tiene mucha hambre, tiene necesidad fisiológica, tiene que comer, y usted le abre una jaula y le pone comida adentro. ¿Y qué usted cree que va a hacer el animalito? Meterse dentro de la jaula donde está el alimento para comer, para satisfacer su necesidad, y después te cierran la puerta. Usted comió, pero ¿qué perdió? ¿Qué perdió?
Tenemos que tener cuidado con el que nos pone comida dentro de una jaula. Tenemos que tener cuidado, porque la Biblia habla de esa pérdida de la libertad. Entonces, Cristo es la consumación de la libertad, y a su nombre. En los últimos tiempos habrá crisis mundial. Y esa crisis mundial se va a traducir en crisis económica. Por eso empecé con ese texto. En el año 2025, bancos van a cerrar. En el año 2025, la inflación va a aumentar. Eso de que se va a acabar el hambre en las naciones es mentira. Eso va a aumentar. Y usted me dirá, bueno, pastor, profeta, ¿qué debo hacer? La iglesia tiene una solución para esto. Si ustedes creen que nosotros podemos enfrentar lo que viene acumulando riqueza, están en un error. ¿Por qué? Porque toda la riqueza que acumulemos no va a alcanzar para la crisis que viene. Lo que le metas a una tarjeta en el banco, los terrenos, las propiedades que tengas, no te va a alcanzar, porque la crisis va a superar. Obviamente, los más pobres van a sentir el impacto más rápido y los que tienen más recursos lo van a sentir más lento. Pero la crisis mundial que viene, no hay granero, no hay acumulación que la soporte o la supere. Pero también el reino establece una estructura para esa crisis que ha de venir. Por eso es que el Señor nos enseña también economía sobrenatural. ¿Y cuál es la economía sobrenatural? Que cuando había oscuridad en Egipto, el sol salía en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Cuando el ángel de la muerte mató a los primogénitos de los egipcios, la sangre del cordero protegió a los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Usted está entendiendo lo que le quiero decir? Esto no es matemática, esto no es álgebra. Esta es la parte donde empieza la fe actual. Economía natural es matemática. Economía sobrenatural es dependencia de Dios. ¿Está entendiendo? Sí, la iglesia de los últimos tiempos tiene que ser sobrenatural en todo. En su conocimiento político, en su conocimiento de educación, en su conocimiento cultural, en su conocimiento económico. Tiene que ser sobrenatural, porque lo natural se va a acabar. Y gústenos o no, vamos a tener que depender de Dios. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué no empezar a entrenar la fe ahora? ¿Por qué no entrar en los misterios de Dios, de lo sobrenatural ahora? Para que cuando esos tiempos vengan, nos tomen apercibidos. Y usted dirá, bueno, tal vez yo no veo esos tiempos, pero sus hijos y sus nietos sí. Entonces usted tiene que empezar a crear una cultura de sobrenaturalidad para que su descendencia sea sobrenatural. Y muchos de ustedes saben, yo tenía la petición delante del trono de la gracia de poder traer a mi hijo mayor que tiene 16 años para acá, para México, pero hacían falta recursos. Y en una ocasión hasta varios hermanos se juntaron. Pastor, no, entre todos nos unimos y lo apoyamos para que pueda traer a su hijo. Pero como Dios es Dios, Él juntó todos esos recursos y los depositó para ese propósito. Y el milagro se desató. ¿Cuánto entienden eso? Una sola persona lo sembró. Eso es sobrenatural. Yo no lo podía producir, yo no lo podía construir, yo no se lo pedí a los hombres, yo se lo pedí a Dios, pero Dios que dio. Nada más Lorenzo quiere aplaudir. Yo no estoy hablando de mí, yo le estoy impartiendo fe, le estoy impartiendo fe en todas las áreas. ¿Por qué usted cree que la primera vez que Jesús envió a sus discípulos a predicar, los envió, apóstol, del griego apostelo, enviado, los envió en una misión apostólica, los envió sin recursos? Y yo imagino que ellos se preguntaron, bueno, ¿y qué vamos a comer por el viaje? Y los viáticos y la dieta.
¿Y el hospedaje dónde nos vamos a quedar? ¿Y cómo vamos a regresar? Y el Señor le dijo: yo los envío. Y ellos fueron obedientes. ¿Cuántos están listos para ser obedientes? Y regresaron de la misión, predicaron, sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Y Jesús hace una reunión así como estamos nosotros aquí y le dice: oye, Cristian, déjame hacerte una pregunta. ¿Fuiste y predicaste? Dice Cristian: no, sí. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué pasó? No, la gente se convertía en Cristo, se sanaban, los demonios salían afuera. Óyeme, pero te envié sin dinero, Cristian. ¿Qué te faltó? Y viene el Cristian y dice: no, Señor, a mí no me faltó nada. Hubo comida, hubo techo, hubo para el viaje. ¿Y eso cómo fue? Dios lo proveyó todo. Hay veces que en una misión de Dios, Dios te envía sin nada, y la única razón por la que Dios te envía sin nada a iniciar un proyecto, un viaje, es para que tú entiendas que Él es la fuente. Que Él es la fuente. Ellos no se enviaron solos, Dios fue el que lo envió. No, si usted se autoenvía, Dios no está obligado a darle. ¿Comprende esto? Usted a lo mejor ahora se autoenvía a París para ganar a los franceses con un selfie en la Torre Eiffel. Misiones apostólicas. No, Dios no está obligado a pagar ese avión, ni ese hotel, ni ese viaje. Pero si realmente es Dios el que lo envía a una misión divina, Él se compromete porque Él es el que te envió. Él va a enviar los recursos, Él va a enviar la provisión. Pero el diablo nos tiene durmiendo en un letargo, en una tontera. Nos tiene confiando en la economía mundial. No, si la economía mundial no va a servir. La gente está: ay, pero le van a aumentar 12% el salario. Mira, ni aunque le aumenten 15%. ¿Por qué? Porque la inflación va a ser del 200%. Y cuando la inflación sea del 200%, el 12% es ínfimo. Te van a pagar más y en el súper vas a comprar menos. ¿Entendiste? Esa economía del reino tiene que ir más allá de las manipulaciones del Dios Mamón. Y eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso es que Dios habla de ofrenda, por eso es que Dios habla de primicia, por eso es que Dios habla de diezmo. No es para que el pastor tenga la bolsa llena de billetes. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo? Yo estaba con un hermano conversando hoy en la mañana y el hermano me decía: ojalá los hijos de Dios entendieran estos misterios, estos principios. Y yo le dije: mira, a mí me alcanzaría, no que vengan a traer su dinero, me alcanzaría que entendieran que ser pastor es un trabajo. Es un trabajo. Si entendieran eso nada más. Y a veces tenemos más la cultura del mundo que juzga a la iglesia que la cultura del reino. ¿Por qué usted cree que en el antiguo pacto, a lo mejor es que Dios es caprichoso, Dios tiene sus caprichos, Dios tiene sus cosas? ¿Por qué usted cree que entran 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y lo lógico hubiera sido que hubieran separado la tierra en 12 porciones? Para que todos ellos tuvieran herencia, heredad. Pero Dios decide darle tierra a 11 tribus y a una le dice: para usted no hay tierra. No, yo hubiera protestado. A mí hazme ingeniero civil, a mí hazme doctor, a mí hazme empresario, y después si tú quieres predicamos el evangelio. Y Dios dice: no, para ti no hay tierra. Y toma una sola tribu, que es la tribu de Leví, y le dice: a ustedes les entrego una tierra, y es la responsabilidad de la espiritualidad de mi nación. Por eso es que las naciones necesitan hombres de Dios. Por eso es que las naciones necesitan hombres espirituales. Porque si a todos nos dan una empresa, todos nos afanamos en trabajar, en hacer billetes, pero las cosas de Dios se van quedando
segundo, tercero, cuarto y quinto plano. Y esta parte se entiende porque estamos ocupados. Y Dios dice, como yo los voy a bendecir y ellos van a ser tan productivos, ya no se van a acordar ni de mi palabra ni de adorar. Lo único que van a querer es sembrar la tierra y contar billetes. Y eso a mí no me cuadra. Se van a perder. Y toma una sola tribu, que es la tribu de Leví, le dice: lo que quiero es que ustedes tengan el templo limpio, lo que quiero es que ustedes sean los adoradores, lo que quiero es que cuando ellos se metan en pecado, en problemas, en rebeldía, ustedes sacrifiquen animales por ellos sean libres de sus pecados, sean santificados. Quiero que haya espiritualidad en mi pueblo. Esa fue la razón de Dios. Y por eso es que le dice a ellos: quédense con el 90, pero traigan el 10 para que la espiritualidad de la nación nunca se fracture. Ese fue el objetivo de Dios. No era dinero, era espiritualidad. ¿Qué dice mucha gente? No hay que dar, eso no es necesario. Mire, pastor, chambele, búsquese una chamba. ¿Sabe lo que yo entiendo cuando una persona piensa así? Que el pastor que ser pastor no es un trabajo, que es un tipo que se levanta a la hora que quiere, que viva la vida que quiere y que los tontos le traen el dinero para que él viva de ellos. ¿Sí o no? Pero cuando hay una iglesia entendida de los tiempos, dice: ¿y quién es el que ayuna? ¿Y quién es el que ora? ¿Y quién es el que estudia la palabra tantas horas? ¿Y quién es el que ha discipulado? ¿Y quién es el que hace los planes? ¿Y quién es el que está en los bautizos? ¿Y quién es el que está en los nacimientos? ¿Y quién es el que está en las funerarias? ¿Y quién es el que es enviado? ¿Y quién es el que regresa? ¿Y quién es el que administra? ¿Y quién es el que planifica? ¿Y quién es el que sirve? No, eso no es un trabajo. Cualquier cosa es un trabajo. Un pastor no. Puede sonar autodefensa, pero yo no me estoy autodefendiendo porque no lo necesito, gracias a Dios. Dios es mi sustento, estoy feliz, estoy contento, me siento bendecido, sus milagros me alcanzan. Yo los estoy formando a ustedes. ¿Sabe por qué los estoy formando? Porque les hablo desinhibido, como un padre, un hijo, porque uno nunca sabe cuánto tiempo va a estar en esta tierra. Y si Dios me envió a este lugar, yo quiero decir: yo los formé. Yo los enseñé, les hablé de la palabra tal cual estaba escrita. Son una generación de honra con formación. Cuando un pastor tiene temor a hablar de estos temas, es porque no es un hombre de Dios. Posiblemente sea un corrupto. Porque si hay corrupción, mucha gente dejó de entender de dar y de primicia. ¿Sabe por qué? Por pastores corruptos. Y por eso que dijeron: no, la iglesia es el mejor negocio que hay. Eso solamente lo puede decir un hombre corrupto. Se volvieron ricos ahí. Y es verdad que algunos sí se volvieron, pero porque eran corruptos. Y porque algunos fueron corruptos, entonces lo que dice la palabra no es verdad. Y porque algunos fueron corruptos, el sistema que Dios creó, entonces ya no lo necesitamos. ¿Qué consecuencia puede provocar eso en la iglesia? El pueblo deja de ser bendecido porque no entiende de primicia y la obra de Dios se empobrece. ¿Y usted cree que Dios está contento con eso? No. Este lugar no es la única fuente, la fuente es Dios. Pero los hijos de aquí necesitan ser honorables. ¿Cuánto están comprendiendo? Según este texto, los diezmos, las ofrendas, usted no se lo entrega al hombre, usted se lo entrega a Dios. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Dónde está el conflicto con eso? ¿En qué Dios se equivocó cuando lo puso? ¿Dónde está el lío? Nunca he conocido a nadie que sea fiel en su diezmo y su ofrenda, que sea pobre. Ahora,
nosotros no diezmamos ni ofrendamos porque queremos ser ricos, sino por honra a Dios. Ser honorables con Dios. Por eso es que Dios le dijo a su pueblo, cuando cosechen, traigan las primicias, o sea, lo primero. Seamos sinceros, ¿cuánta gente cuando da, no da lo mejor? ¿Cuánta gente cuando da, no da lo primero? El problema es que si se lo está dando al pastor, al profeta, está bien, pero si es a Dios, es ahí donde entra el conflicto. Porque Dios dio lo mejor y lo primero. Él dio a su hijo. Él fue el primero que enseñó primicia. Él fue el primero que enseñó la honra. Nos honró dando lo mejor y lo que más amaba. Pero cuando nosotros no somos honorables con Dios, nunca damos lo primero. Y no estoy hablando solamente de finanzas. Dar lo primero empieza con tu propia vida. Es la vida que tú estás viviendo. ¿Cómo cada día honramos a Dios dándole lo primero? La alabanza que nosotros le damos a Dios, la oración que le damos a Dios, la importancia de tener relación con Dios. Y yo no estoy hablando como si yo fuera el ejemplo, yo estoy hablando como si yo fuera usted el que tiene que aprender que Dios es primero. Señor, enséñame. ¿Sabe por qué? Porque no va a salir bien si Dios es segundo o es tercero. No sale. En nuestra mente humana, yo te puedo comprender, tú me puedes hablar de todos los problemas. Pastor, no puedo dar lo primero porque tengo muchas necesidades. Y yo te comprendo, yo tengo más que tú. Pero si yo voy a esperar a tener mi problema resuelto para darle lo primero a Dios, entonces nunca voy a ver un milagro. Nunca voy a ver un milagro. Y qué lindo es cuando tú tienes un desafío y tú dices, como yo que quería traer a mi hijo, ya tiene la cita para el 18 de febrero en la Embajada de México en La Habana, Cuba, para que lo aprueben y le dé su residencia. Y cuando Dios desata un milagro como ese, un milagro de ese tipo, ¿qué usted cree que se produce en mi corazón? Que Dios me está honrando con poder tener cerca a mi propio hijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso. ¿Qué usted cree que yo siento en mi corazón? Que cada ayuno no ha sido en vano, que cada vigilia no ha sido en vano, que cada tiempo que ni teniendo para la gasolina fui a ver lo que uno de ustedes no ha sido en vano, que cada tiempo que tuve un desafío de fe no ha sido en vano, que las horas que pasé formando no ha sido en vano, porque del cielo viene nuestra recompensa. Dios no está ciego, Dios no está sordo, Dios no está mudo, Dios no tiene las manos atadas. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te bendice, Dios te sorprende con un milagro. ¿Quieres hacerlo tú o quieres que lo haga Dios? ¿Quieres hacerlo de tu manera o quieres que el cielo se abra? Dime qué es lo que quieres. Hay dos maneras. ¿Quieres sembrar las flores para cosechar el néctar? Arriba, siémbrele. ¿O quieres dejar que Dios se encargue de quien la siembre para que tú coseches la miel? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Porque estás haciendo lo que Él te envió. Porque estás haciendo lo que Él te mandó. Vas a honrar a los hombres que Dios te envíe, pero vas sobre todo a glorificar a Dios. Y no digan, esto no lo inventó el apóstol. Yo le hablo testimonios que yo he vivido aquí entre ustedes, para no hablando de los de Cuba, porque los de Cuernavaca empezaron a pasar ya. Los de Cuernavaca empezaron a pasar ya. Y una vez que se rompe una atmósfera del milagro en todas las áreas, financiera, física, de visión, eso no lo para nadie porque es Dios el que está en el asunto. No depende de mí, no depende de ti, depende de Dios. Pero qué lindo cuando tú y yo creemos y nos metemos en la atmósfera. Porque donde se mete el aceite, mira, ese también va a correr. Desde la cabeza hasta la barba, hasta lo último de las vestiduras.
Es aceite. Y el aceite de la unción estaba compuesto por 5 elementos. Diga, 5 elementos. 5 elementos. Y era un tipo de los 5 oficios o de los 5 ministerios. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. 5 ministerios. Que no son para enaltecerse ni para tener ego, sino que son para la edificación de la iglesia. El día que alguno de nosotros llega a la iglesia pensando que tener un oficio, un ministerio en la iglesia va a elevar nuestro ego o va a ser más importante, ese día extraviamos el propósito. Fíjate que cuando la Biblia habla del apóstol, que significa enviado, y yo creo que el día que Dios me sacó de Cuba fue porque me envió, no porque yo vine. Porque si yo hubiera venido, nada de esto existiría. Si me hubiera autoenviado. Pero cuando es Dios el que te envía, bueno, el apóstol debe ser en un arbolito de Navidad la estrellita esa que está en la punta. Eso es el apóstol. No, eso no es el apóstol. El apóstol es la raíz del tronco. Por eso Efesios 2:20 dice que es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y dónde está el fundamento en una edificación? Los cimientos de este salón, ¿tú lo puedes ver? Podemos decir, ¡ay, wow, qué cimientos más hermosos! No, porque ellos están escondidos bajo tierra. Y debajo del cimiento que hay, el estrato resistente. Diga, el estrato resistente. La roca, la piedra viva, la piedra angular, la cual es Cristo. Quiere decir que Cristo está no en la punta del edificio, sino que es la base del edificio. Y sobre esa roca está el fundamento de los apóstoles y profetas, las enseñanzas apostólicas y proféticas. Entonces, el que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea como el menor. ¿No te la aprendiste? Dice, en el mundo, el que es mayor es el que se sienta a la mesa. Y el menor es el que viene y el que sirve. Y después viene y dice, Señor, esa cultura la vamos a cambiar. El que de ustedes quiera ser el mayor, que sea como el que sirve. Cuando yo veo un corazón de servicio en un hombre y una mujer, no de protagonista, porque aquí hay un solo protagonista que se llama Cristo. Cuando yo veo un corazón de servicio en un hombre y una mujer que no anda buscando aplausos de los hombres, sino que anda sirviendo a los demás, yo digo, ahí hay un apóstol, ahí hay un profeta, ahí hay un evangelista, ahí hay un pastor, porque hay un corazón de siervo. Esa gente altanera no puede Dios levantarlo porque se van a evaporar en el aire. Van a tener tanto ego que se van a evaporar. ¿Dónde está el apóstol? No, bájalo con una soga que anda flotando en el techo del salón. Gahelio. ¿Tú sabes qué es lo que hace Dios cuando tú andas así tan inflado? Saca un alfiler que él tiene siempre aquí y te hace ¡paf! Y te explota tu ego para que se te baje. A mí me lo han hecho. Me lo han explotado y ha sido feo. No se siente lindo. Pero le doy gracias a Dios porque quebró mi ego, quebró mi orgullo, toqué fondo. Lo peor que me podía pasar, la vergüenza peor que tenía que vivir. Pero cuando Dios va a usar a un hombre y una mujer, va a tratar con tu orgullo. Y te va a enseñar que el reino, el mayor sirve. El mayor es el que sirve. El mayor es el que sirve. Y aprendimos en una prédica aquí que servir es de señores. Eso es cultura del reino. Por eso Jesús dice que Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Porque servir en el reino es de señores.
Los hijos de Dios tienen que trabajar en su identidad. Si nos ponemos una ropa linda y de marca, ay, nos sentimos con una identidad gloriosa. Y si llevo un Rolex, mucho mejor. No es Rolex, para que no se preocupe. No me gasté los diezmos y la ofrenda en el Rolex. Y hay veces que hay gente que me ha preguntado y me ha dicho, pero pastor, ¿y si no tienes una ropa bonita? A mí me ha tocado ir a predicar a cumbres donde no he tenido una ropa bonita que ponerme. Y me ha armado ahí un trajecito a mi manera. ¿Y sabe qué pasa? No pasa nada. Porque el tesoro tú lo tienes dentro. Lo que vale tú lo tienes dentro. La unción tú la llevas por dentro. Y aunque usted vaya en chorichanca, cuando usted empiece a hablar y se empiece a soltar la gloria de Dios en ese lugar, la gente no te va a mirar ni los zapatos ni la marca, sino la unción del Espíritu Santo. Ahora, de que Dios nos viste, Dios nos viste. Hay gente que me ha dicho últimamente, pastor, veo que se está vistiendo un poco mejor. Bueno, le voy a decir algo, Dios me está vistiendo. Si andas pobre, la gente no quiere ir a la iglesia. Y si Dios te prospera, tampoco quieren. ¿Cómo quedamos bien con la gente? Nunca. Tenemos que quedar bien con Dios. Tenemos que quedar bien con su palabra. Porque Él va a respaldar, Él va a respaldar, Él va a respaldar. Él va a respaldar tu vida, Él va a respaldar tu familia, Él va a respaldar tu ministerio, Él va a respaldar tus hijos, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios y Dios está haciendo milagros, no para que tú te vuelvas más orgulloso, porque ya tú sabes lo que es estar abajo, sino porque ya ahora tú le das la gloria a Dios. Tenemos bocinas JBL, las próximas serán Bose. Porque aprendimos a empezar con una sencilla. Me acuerdo aquella que sembró Miguel y Chepe. Con esas empezamos y no pasaba nada. Ahora vienen las voces. ¿Está comprendiendo? Pero si le somos fieles al Señor en lo poco, por eso tiene que ver con fidelidad. Si le somos fieles al Señor en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Si no podemos administrar 10,000 pesos, ¿cómo quieres administrar 1,000,000? Dios lo que te está quitando son problemas. 2 o 3 están entendiendo lo que quiero decir. 2 o 3 están entendiendo lo que quiero decir. Por eso este año va a ser un año glorioso, yo lo creo. Sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre tu ministerio. No porque yo sea un predicador positivista, sino porque en la medida que creemos en la palabra, se abren nuevas oportunidades. Diga, 2025 es un año de nuevas oportunidades. Solo necesito verlas. Porque Dios dijo que sería un año de jubileo. Y el año de jubileo que se celebra cada 50 años es un año de liberación, de perdón de pecado, de restitución y de restauración. Y usted sabía que en el pueblo de Israel, cuando la gente hacía malos negocios, malas inversiones, se endeudaba. Y cuando te endeudabas y no tenías dinero para pagar, te tenías que hacer esclavo. Venían, te quitaban tu tierra, te quitaban tu casa y te hacían esclavo. Pero la gente empezaba a contar cuando llega el año de jubileo. Cuando llega el año de jubileo. Ay, faltan 25 años para el año de jubileo. Ay, faltan 10 años para el año de jubileo. Siguiendo trabajando como esclavo, sin un salario justo, habiendo perdido tu herencia y en el oprobio. Pero tú sabías que cuando llegara el año de jubileo, tu pecado te iba a ser perdonado. Si estabas preso, te iban a liberar. Si la heredad de tu padre que había perdido, te la iban a regresar, tu casa, tu tierra. ¿Cuántos están creyendo esto? Porque era un año de restitución y de restauración, donde tú recuperabas todo lo que el diablo te había robado por ignorante, pero ahora Dios te lo regresaba. La restauración de tu vida al diseño original, la restauración de tu matrimonio, la restauración de tus hijos que se han prosperado en todo, la restauración de tu familia. Por eso es que este año es un año de la restauración de la familia.
¿Qué significa esto? Que todo lo que generacionalmente se había perdido hasta la tercera y la cuarta generación, en un año de jubileo hay una restauración de la bendición. Todas las bendiciones familiares que habían venido, ahora hay una restauración de la bendición. Y tú vas a ser un hijo con herencia. Tú no vas a ser la generación del cautiverio, sino la generación que hereda la tierra y la posee. Y restaurar es volver algo al modelo original. Tú no vas a ser como el Adán que perdió el Edén. Tú vas a ser como el Cristo que está a la diestra del Padre. Que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Tú eres ahora a la imagen de Cristo, con gobernanza, con territorio, con heredad, con herencia. Y para que todo esto suceda, lo primero que hay que hacer es sacar al pueblo de Dios de la ignorancia. Dile al que está a tu lado, por favor, te suplico, deja de oír a los ignorantes. No sé si sonó muy fuerte eso, pero es que está eso allá afuera lleno de ignorantes. Oye, pero esos ignorantes tienen una buena camioneta. Oye, pero esos ignorantes tienen una buena casa. ¿Y qué? Son ignorantes de Dios. Y tú estás oyendo a los ignorantes porque tienen una camioneta. ¡Ah! Yo cambiaría una camioneta por sabiduría, porque la sabiduría me la regresaría. Yo sé lo que usted me va a decir. Allá afuera hay muchos ignorantes de las cosas de Dios haciendo mucho dinero. Sí, pero el diablo se los va a llevar. Se los va a llevar. Tienen dinero, tienen camionetas, tienen las mujeres más bonitas, tienen buchonas, pero el diablo se los va a llevar. Entonces, nosotros somos la contracultura, donde creemos en la bendición, sí, pero en la que viene del cielo, la que enriquece, pero no añade tristeza. Diga, yo sí voy a... Diga, yo soy bendecido, pero no con ese tipo de riqueza mundana, sino con la que no me roba la alegría. Voy a ser próspero, pero voy a ser feliz. Ellos son prósperos, pero se van pronto y se van al infierno. Nosotros seremos prosperados en Dios y heredaremos la tierra. Porque dice que los pacificadores recibirán la tierra como herencia. ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra? Los pacificadores. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Vamos, diga, 2025 será un año de perdón. 2025 será un año de restitución.